del Estado. Muchos en el privado ya lo fueron revisando. Muchos en el privado ya lo fueron revisando. Es uno de los temas que vamos a hablar y vamos a charlar con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, que así como por allí desde este programa se critica a algunos funcionarios del gobierno, yo quiero decir algo, por lo menos en lo particular, siempre, por supuesto que poniéndonos de acuerdo porque tienen su agenda, pero es uno de los ministros que siempre ha atendido a este programa y por supuesto desde ya le agradecemos. Está en línea el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri. Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Francisco lo saluda. ¿Qué tal, Juan? Gusto en saludarlo. Bueno, Saludos también al equipo. bueno, gracias igualmente. Bueno, inflación, llamado a paritarias, indudablemente en el primer renglón de la agenda de trabajo suya, ¿no? Bueno, allí, digamos, hay un planteo que vienen haciendo los gremios de la administración pública, particularmente el sector docente y también de la administración central. Nosotros, en ese marco, con ellos tenemos comprometida una situación que es que el salario va a estar ubicado por encima de la inflación, digamos, ese es el compromiso que asumimos este año. El año pasado también asumimos el mismo compromiso y logramos concretarlo, digamos, de forma tal de que el salario no pierda con la inflación. Esto, además de ser una voluntad del gobierno de la provincia, es también una cuestión que tiene que ver con la macroeconomía, digamos. Nosotros necesitamos fortalecer el poder adquisitivo del salario de manera tal de que haya consumo, de que no termine siendo devorado por la inflación, y porque además es una de las formas de distribución de los ingresos, de lo que produce el país, más efectiva, y va a un sector particularmente que es el sector trabajador, digamos, que es justamente el que consume y el que cubre sus necesidades en las instancias locales. Hoy, digamos, nosotros estamos monitoreando cuál es esa evolución. Nosotros podemos decir que al mes de mayo, digamos, ahora estamos liquidando los salarios del mes de mayo, tenemos por encima de la inflación a los sueldos públicos de la provincia. Nosotros en mayo completamos un 30%. Adelantamos además como una forma también de ir fortaleciendo los ingresos de los trabajadores públicos, del pago del medio aguinaldo, que se va a pagar entre el 13 y el 15 de junio a todos los trabajadores activos y a los pasivos de la provincia de Santa Fe. Y después, lógicamente, vamos a seguir con atención la evolución de las variables, ¿no? En este monitoreo que estamos haciendo del tema. Está Decir además, con esto completo, digamos, decir además que esperamos de alguna manera que se vayan cumpliendo las previsiones que se vienen haciendo desde el gobierno nacional y también desde las consultoras que participan de lo que es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, en el sentido de que la inflación se vaya desacelerando, ¿no? Digamos, porque tampoco con una inflación que no tiene algún control y algún esquema de amesetamiento, de disminución, no hay paritaria que funcione de esa manera, digamos, no hay manera de que la paritaria funcione, porque ya como se dijo innumerable cantidad de veces, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces también necesitamos que esas expectativas se vayan cumpliendo, ¿no? De disminución de la inflación. ¿Cuál es el número de inflación que maneja, el porcentaje de inflación que manejan ustedes en base a los datos que van recabando? Nosotros al mes de abril la inflación está ubicada en torno al 22%, eso, digamos,
en mayo estamos esperando la medición de mayo, que tendría que ser este jueves, se tendría que dar a conocer por parte del INDEC, y después hace lo propio con la canasta provincial, digamos, que es la inflación que se mide en la provincia de Santa Fe, que la mide el IPEC. Nosotros en mayo estamos en el orden del 30%, la suba efectiva de salarios es del 30%, de manera tal que nosotros, habiendo previsto que íbamos a tener un esquema de inflación alta en los primeros meses, ubicamos la paritaria de esta forma, digamos, un 22% en marzo y un 8% en mayo, como para garantizar esta situación, digamos. De todos modos, es un cuadro de monitoreo permanente que vamos haciendo, ¿no? Por ahora, el pedido de reapertura de paritarias para tratar el tema salarios de los gremios, ¿cree que es desmedido? No lo calificaría de desmedido. Lógicamente los gremios tienen una función que cumplir, y es importante, que es la defensa de los trabajadores en cuanto a sus derechos, en cuanto a su salario, en cuanto a sus condiciones de trabajo. En ese sentido, digamos, lógicamente, y uno conoce la función gremial por la misma profesión que desempeña, y por lo que hago hace 25 años, hay situaciones que uno tiene que ir previendo. Nosotros, en ese sentido, respetamos la posición que van asumiendo cada uno de ellos en los planteos que van haciendo, y bueno, vamos a ir viendo un poco esta evolución. Lógicamente también pueden existir instancias de conversaciones como para ir garantizando este compromiso mutuo que tenemos con los gremios, y que ellos saben que nosotros cuando decimos algo lo cumplimos, de manera tal de que, bueno, estamos de alguna manera en expectativa de ver cómo evoluciona la cosa, sabiendo que por el momento los salarios están ubicados por encima de la inflación. Uh-huh. Estamos charlando con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri. Juan Manuel, a ver, desde que usted tomó la gestión del ministerio, entiendo y me consta por lo que nos han contado los mismos dirigentes gremiales, que hay diálogo permanente con usted y con algún funcionario de su ministerio. Digo esto porque, más allá de lo que se declara en los medios por parte de los gremios y del pedido, como usted lo decía, que bueno, que cada uno tiene su agenda propia, entiendo de que hay charlas permanentes para reabrir en cualquier momento la paritaria, o al menos para una instancia de diálogo, ¿no? Sí, esa instancia, digamos, de ida y vuelta corresponde a las relaciones laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. Uh-huh. Y aparte son esas instancias las que permiten de alguna manera poder ir acordando cuestiones, solucionando temas. Muchas veces los temas se acuerdan en paritaria, y en el transcurso o en el desarrollo del año hay que cumplirlos, digamos, o hay que llevarlos adelante, más en la gestión pública, en la cual todo se maneja con expedientes, que hay controles, que hay requisitos que deben cumplir los trámites, de manera tal que sí, digamos, más allá de la instancia formal que se da 1, 2 o 3 veces al año de reunión paritaria, después hay todo un desarrollo, un seguimiento, comisiones técnicas que trabajan, y ida y vuelta como para ir monitoreando los avances que se vayan teniendo, las cuestiones que hay que solucionar, y también las miradas diferentes que vamos teniendo muchas veces, digamos, a veces son coincidentes, a veces son diferentes, y de una forma u otra también atrás de un conflicto siempre hay una solución, es decir, que es propio de la dinámica de las relaciones laborales, ¿no? Bien. Damos vuelta a la página, aprovechando su amabilidad, le pregunto por 2 temas que tiene en su agenda. Cuénteme sobre el acuerdo los acuerdos con la Cámara de la Construcción por el programa Potenciar Trabajo. Bueno, allí usted sabe que hay una disposición nacional que establece que aquellas personas que participan del programa Potenciar Trabajo
cuando ingresan a un empleo formal o ingresan a un empleo formal no pierden el plan, y en tal caso la empresa o el empleador que los toma lo que hace es completar el salario de convenio con los aportes, con las contribuciones, de forma tal de que esa persona tenga la garantía de que por entrar a un empleo formal no va a perder el programa del cual está participando, en este caso el potenciar trabajo. Así nosotros necesitamos dos cosas centralmente: que las empresas estén informadas y participen y empiecen a tomar. Las empresas de la construcción, hoy que tenemos un esquema importante de obra pública y que también hay un esquema importante de obra privada, son una de las demandantes de mano de obra, de empleo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es de alguna manera facilitando los listados, las personas que están participando de los programas que tienen voluntad de incorporarse al empleo privado, y necesitamos también del gremio, en este caso de la UOCRA, porque ellos tienen, digamos, una instancia de capacitación, de aprendizaje, de seguimiento, que en definitiva lo hacen en conjunto con cada uno de los empleadores en obra, de manera tal de que esto que aparece como una cuestión dispuesta en la teoría se empieza a verificar en la práctica. Entonces allí la importancia de la Cámara de la Construcción, que nuclea a las empresas, de suministrarles la información, de que ellos participen, que conozcan los listados, que tengan el intercambio con UOCRA, es decir, de alguna manera operativizar esto que está dispuesto en el marco legal para llevarlo a la práctica. En Rosario ya está sucediendo, con algunas personas que participan del programa y empresas a las cuales se han incorporado, y digamos se hizo más público, se hizo público en Santa Fe, pero en Rosario también esto está sucediendo, son los dos grandes núcleos urbanos y donde están las cámaras, de Santa Fe y Rosario, con quienes estamos llevando adelante esta tarea. Bien. Y por otra parte, quisiera que me cuente, porque han tenido un encuentro de trabajo en trabajo y empleo con ministerios de pares de la región centro, ¿no? Sí, allí, con Córdoba y Entre Ríos, lo que hicimos es básicamente tres cosas: un intercambio de experiencias sobre programas que tienden a facilitar el empleo, en un momento en el cual se está creando empleo y hay mayor actividad económica. En segundo lugar, convinimos trabajar en un esquema de reciprocidad. Hasta ahora los programas de empleo que tiene Córdoba son para empresas cordobesas y para trabajadores o personas residentes en Córdoba. Lo mismo sucede en Santa Fe y lo mismo sucede en Entre Ríos. Entonces marcamos de alguna manera una cooperación para que una empresa cordobesa pueda tomar un santafesino a través de uno de los programas que existen en Córdoba y viceversa, o que lo mismo suceda con trabajadores y empresas de las distintas jurisdicciones. Entonces allí avanzamos en firmar un acuerdo que ahora va a haber que materializarlo legalmente en cada una de las jurisdicciones. Y en tercer lugar, esto también lleva otro tipo de acciones que tienen que ver con erradicación del trabajo infantil. Vamos a tener inspecciones conjuntas y un trabajo conjunto con Córdoba en todo lo que es la producción láctea, no solamente la industria, sino la producción en general. Usted sabe que el trabajo infantil característicamente se está dando sobre todo en los ámbitos rurales, de allí que en toda esta esquema de la producción láctea que comparten Santa Fe y Córdoba vayamos a hacer un trabajo conjunto relacionado con el tema de las labores de los chicos, con el trabajo infantil. Con Entre Ríos también en la zona de islas pensamos en llevar adelante esta misma tarea. Y en tercer lugar, ratificar, algo que vienen señalando los gobernadores y que hoy está puesto sobre la mesa, que es la necesidad de que en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos y en las provincias no sea más caro producir y trabajar. Y me refiero con esto concretamente a lo que tiene que ver
con los subsidios al transporte, con lo que tiene que ver con el subsidio a la energía, digamos, que de alguna manera tiene un valor en las provincias de la Argentina y otro valor en lo que se conoce como el AMBA o la Ciudad de Buenos Aires y su conurbana. Entonces, de alguna forma también como declaración pública ratificamos un planteo que hoy se está haciendo en distintas instancias, que en algunas de ellas se está discutiendo, se empieza a discutir en el Congreso Nacional, como lo que es el subsidio al transporte público de pasajeros, y bueno, en ese sentido, digamos, sumamos las voces de las 3 provincias en esta instancia que tuvimos el día de ayer. Siempre dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Sin duda, porque es una problemática común, digamos, en las provincias, y si uno pudiera sumar o si uno pudiera relevar otras provincias que no son de la región centro, seguramente se van a encontrar con el mismo tema en agenda. Esto no es en contra de nadie, no es en contra ni de quienes viven en el AMBA, ni del gobierno nacional, ni de ningún gobierno, ni del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que estamos planteando es discutir una situación más equitativa para el AMBA y para el resto de las provincias. Defender el federalismo, simplemente eso. Entender el federalismo, que es un federalismo que tiene que ver con lo institucional, con lo jurídico, con lo político, pero también tiene que ver con lo económico y con lo social, y esto es en definitiva lo que hoy se está poniendo en la agenda. Ministro, como siempre, muchísimas gracias por la atención, muy amable, y en cualquier momento estamos en contacto. Bueno, cómo no, gracias a ustedes por la comunicación. Que siga bien. Bueno, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, no va a haber paritarias por el momento. No habrá reapertura de paritarias por el momento, más allá del pedido de los gremios. Igual se monitorea permanentemente, hay diálogo permanente con los distintos actores de los gremios, es lo que nos acaba de contar el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri.